Estoy leyendo el Evangelio de este día. Dice así Lucas 17:20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Algunos dirán aquí está o ahí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, de uno a otro lado así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Palabra de Jesús. Quiero compartir un mensaje de este día para nosotros los creyentes en Jesucristo, los seguidores de Jesús, los cristianos. Porque hay que decirlo. El Evangelio, aunque fue dado para todos, en la práctica lo acogen los creyentes en Jesucristo. Y lo tomamos como palabra de Dios, como inspiración divina, como revelación los creyentes en Jesucristo. Los que no son creyentes en Cristo, pues lo tomarán como otra cosa, como un libro bueno de inspiración humana, pero bueno, para un cristiano esto es palabra de Dios. La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver, dice. El reino de Dios ya está aquí entre ustedes. No todos lo pueden ver, solamente algunos, porque ya está aquí. Y entonces, ¿quién puede ver el reino de Dios? Pues como ya venía diciendo, los que creen en Jesucristo, los que aceptan a Jesucristo con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Miren, mis hermanos, hay que decirlo así, la pura neta del planeta. El reino de Dios es la presencia de Dios en el mundo, las obras de Dios. El reino de Dios es aceptar a Jesús, su palabra, su persona, sus exigencias, y tratar de vivir su palabra, vivir bajo sus criterios, vivir bajo sus principios, tener en nuestra vida los valores que brotan de las enseñanzas de Jesús. Y al tratar de vivir esto, eso es el reino de Dios. De modo que el reino de Dios lo hacemos nosotros presente cuando aceptamos a Jesús en el corazón, en la mente, en la vida, y hacemos que Dios reine en la tierra, en el mundo, en la historia. ¿Usted quiere que Dios reine? Entonces aceptemos a Jesucristo. Quien acepta a Jesucristo acepta el amor del Padre y se nos concede el Espíritu Santo. Pero bueno, necesitamos tener mucha humildad de corazón, porque hoy parece que en esos tiempos mucha gente acepta a Dios en abstracto, pero no a Jesucristo en concreto. Aceptar a Dios en abstracto pues es como un ente eterno que existe. Dios existe, dice el deísmo. El Dios que hizo el mundo, el Dios creador, pero sin rostro, sin corazón. En cambio, Jesucristo, en Dios hecho carne, en el vientre de María, como persona humana, cercano, que nos habla, que nos invita a que lo sigamos, a ser como Él, a encarnar el amor del Padre amando al prójimo. Eso es otra cosa. Eso es el reino de Dios aquí en la tierra. Y la Iglesia Católica, nosotros los cristianos católicos, estamos llamados a vivir el reino. Pues esa es la invitación de este Evangelio. Ojalá que todos tengamos el corazón abierto para aceptar el reino de Dios aquí en la tierra, aceptando a Cristo con todas sus dimensiones, con toda su exigencia, con toda su radicalidad. Y entonces haremos posible que Dios reine en mi corazón, en mi conciencia, en mis palabras, en mis criterios, en mis formas. Y así, cada uno, todos
viéramos esto, estuviéramos convencidos de esto, seríamos como la levadura en la sociedad. El cristianismo es esencial en las culturas, y como diría un autor del siglo II, el cristianismo es como el alma del mundo, es el alma, del mundo es como el cuerpo. Vivir bajo los criterios de Cristo, bajo su mirada, bajo sus principios y valores, es vivir el reino de Dios con fuego misionero.